Sí, la pantalla la están viendo, por favor. Requiero saber si la pantalla la consiguen ver. Ya, muy agradecido. Entonces, vamos a comenzar la clase de ahora, que es una clase, una de las más importantes, porque vamos a hablar sobre las fracturas de radio distal, que es la continuación de las clases de este segmento que nos corresponde ahora. Entonces, pero ya vamos a repetir algunos conceptos que estamos viendo anteriormente, como son las fracturas articulares. Requerimos un diagnóstico adecuado, por eso la tomografía es muy útil, y se requiere una reducción anatómica, la fijación estable y una movilidad precoz. Esos son los principios en fracturas articulares. Vamos a ver, hay un tema que no está en sílabus, que es el antebrazo. Mira, qué interesante es ese tema. El antebrazo, definitivamente, ustedes dirán que es una diáfisis, de verdad corresponde a la diáfisis de los huesos. Pero en el momento de pronosupinación, para que ese momento complejo que se consiga a realizar, se necesita de varias articulaciones, como la articulación cúbito-humeral, la radio capitelar, la radio cubital proximal, la radio cubital distal, la radio carpal y la membrana interósea. Entonces, es una diáfisis, claro, diáfisis, fractura diaficiaria de radio, fractura diaficiaria de cúbito, pero tenemos que tratarlo por estos conceptos como una articulación. Se considera prácticamente una articulación. Vuelvo a repetir todo esto acá, todo este conjunto. Hay unas articulaciones múltiples, por eso el resultado de esta clase del antebrazo, ¿qué requiere? Si es una articulación, requiere reducción abierta, fijación interna, estabilidad absoluta y movilidad precoz. Esa es la excepción de las fracturas del antebrazo. Entonces, esto hay que tenerlo bastante claro, y esta es también pregunta de examen, ¿no? Y vamos al tema de ahora, fracturas de radio distal. ¿Por qué la importancia de esto? Porque el 20% de las patologías que nosotros estamos viendo en emergencia corresponde a fracturas de radio distal. La llamada fracturas de Colles, ustedes deben haber visto el nombre Colles, Putuco Colles. Vamos a determinar un poco, vamos a hablar de estas fracturas. Comenzamos desde la primera clase, como le decimos, la historia clínica, el mecanismo de trauma. Este es Martín, 42 años, ingeniero electrónico, su pasión son las motos, campeón nacional de motociclistas de velocidad, y tiene esta caída. Entonces, conociendo estos antecedentes y la lesión de alta energía que ha tenido Martín, tenemos la deformidad típica en dorso de tenedor, lo característico que hay en las fracturas de radio distal, pero no quedamos solamente en eso. Definitivamente la sintomatología es dolor, impotencia funcional, crepitación, movilidad anormal, pero también no podemos dejar ese examen general. Este Martín tenía un traumatismo de cráneo, el mecanismo de acción lo hice todo, pero tenía una fractura de costilla. Entonces, todo trauma de alta energía, todo trauma de alta energía, accidente de tránsito, que viene a nuestro tópico de traumatología, a pesar que ya pasaba por el shock trauma, tenemos que hacer los protocolos de politrauma, que ustedes ya lo conocen, llamado el ABCDE, vías aéreas, de ventilación, C de circulación, B, evaluación de déficit neurológico y control de hipotermia. Yo siempre he dado la clase de fracturas radio poniendo esta imagen. ¿Por qué? No pongo una fractura esas complejas, una tomografía, una imagen en 3D, sino esta imagen de partes blandas. Ya hemos dicho en la primera parte del mecanismo de acción, se produce la fractura y acompañante a la fractura
una serie de lesión de parte blanda. Imaginamos acá pasa una pequeña vena. Esa vena, si tiene una fractura grande, esa vena se ha roto, probablemente. Si pasa un vaso linfático a ese nivel, probablemente se ha roto, que también existe distensión de los tendones, hasta raramente se puede romper, ruptura de las cápsulas, lesiones de nervios, de arterias. Entonces, no ver la fractura como un elemento, como una estructura, como una madera, por decirlo, es un agente vivo, rodeado de partes blandas. Entonces, hablamos de la fractura del hueso así, la clasificación, ponemos placas, tornillos, tratamos, no, yo pongo fijador externo, yo pongo la placa bloqueada, tipo A, yo tengo la última placa, pero no estamos viendo el resto del traumatismo que es absorbido por las partes blandas. En esta clase tiene el objetivo principal conocer y hacer un diagnóstico de las fracturas de radio distal. Eso es importantísimo, saber los tipos de fracturas, qué fracturas son quirúrgicas y qué fracturas pueden tratarlas ustedes y qué tratamiento va a ser indicado por ustedes. El examen clínico, ya hemos conversado la importancia del examen clínico, y eso no es importante, pero el conocimiento anatómico en traumatología es muy importante. Si no conoces anatomía, no puedes tratar a ningún paciente con traumatismo. Entonces, vemos el radio distal tiene una articulación prácticamente propia para el escafoides, otra para el semilunar, y tiene una articulación para el cúbito. Entonces, no es una articulación tan simple, y vemos acá, este video no funciona, pero vemos la característica de las fosas. Hay una fosa acá, existe otra fosa, y la radio cubital distal lo vemos con una precisión sumamente buena, con una posición sumamente buena. Dame un minutito, por favor. Aló, sí, diga. Ah, bien breve, bien breve. Sí. ¿Quién es el Mateo Beis? ¿Un ingreso? Ya, perfecto, yo voy para allá, media hora, una hora yo voy para allá. Ya, no sabía el caso, ya, hasta luego. Ya. Me disculpa. Entonces lo que tenemos que ver es los índices de el radio. Los índices de radio son, los traumatólogos somos simples. La altura del radio, trazamos una línea acá, una línea perpendicular de la epífisis de radio. ¿Y cuánto mide esto? 11 milímetros, bien simple. Medimos este ángulo, una recta, con la perpendicular a este nivel. ¿Y cuánto mide? 22, justamente que la mitad. Entonces no nos hacemos muchos problemas en acordar los números. Nosotros manejamos tipos transportadores que son móviles, llamados goniómetros. Y vamos a ver en perfil. Y en perfil, qué curioso, tiene 11 grados. Entonces, el 11 grados sería una perpendicular del eje de radio, voy a tratarlo así, y en el cuerno posterior con el anterior se traza una línea, y esto sale los 11 grados. Entonces, es sumamente fácil acordarse el tipo, los índices de radio, que es la anatomía normal de la epífisis distal. Con eso, si sabemos qué es normal, podemos saber cuántos grados de desplazamiento que tenemos. Hemos conversado que los traumatólogos nos gustan mucho clasificar y medir. Nos metemos mucho en la área física, la biomecánica bastante, y lo medimos todo, y con esto nos sirve también para ver qué grados de angulación son adecuados para una función buena. Entonces, existen varios conceptos de biomecánica, de radio distal, como este concepto que todavía es vigente, ya tiene un tiempo, el concepto de las 3 columnas de Enrique Regazzoni. Tiene una columna radial que hace soporte a toda la parte del escafoides, una columna intermedia que da soporte al semilunar, y la columna cubital. Se dice que la columna intermedia es una de las columnas más importantes en el radio. Pero esto no es tan simple, porque no es de un solo plano, sino tiene a 3 dimensiones,
Y ahora muchas clasificaciones nos da mucho interés si este fragmento de la columna intermedio está roto en uno o dos pedazos. Tanto así que Mellone hace una clasificación a semejanza de la fractura de húmero proximal por partes. Él dice, bueno, si clasificamos el húmero por partes, yo también quiero clasificar la radio distal por parte. Dice, esta es una parte, esta es una segunda parte, tercera parte, cuarta, quinta y sexta. Le pone sus partes. Pero lo más importante es que tenemos que saber dónde está la línea de fractura, saber dónde están los fragmentos, identificarlos, cuánto está en desplazamiento, sin compromiso articular y si está comprimido de la radio cubital distal. Para esto necesitamos tener placas de rayos X y la muñeca, el radio distal es una articulación. Entonces la tomografía para nosotros es de suma importancia. Ante esto, tenemos que ver la estabilidad de la fractura, si es conminuta o no, si tiene varios pedazos, osteoporosis, el tipo de fractura, edad y la calidad ósea. Por supuesto, qué enfermedades tiene, qué no tiene, porque todo eso nos va a servir para planificar qué tratamiento vamos a hacer. Con esto vamos a ver, lo más complicado sería los criterios de inestabilidad. Una fractura inestable significa que requiere cirugía, así de simple. ¿Cuándo requiere cirugía? Cuando tiene una lesión de la articulación radiocubital distal. Cuando hay un desvío dorsal mayor de 20 grados, conminución dorsal, acortamiento de radio de 10 milímetros y compromiso articular. Esto de acá tienen que saberlo, porque esto va a determinar si la fractura es quirúrgica o se puede tratar mediante yesos, férulas o sistema de inmovilización. El diagnóstico, como ya lo hemos dicho, es clínico y a base de rayos X. Siempre la incidencia en dos, placas radiográficas en dos incidencias. Mínimo, frente y perfil. Si ponen oblicuas, también ayuda bastante. ¿Qué tenemos que ver en las placas? No solamente ver las placas, vemos un trazo que de fractura, pero tenemos que ver el escalón articular, que sería esta diferencia de acá con esta diferencia, separación de un hueso con el otro, que está correspondido acá, conminución, los pedazos de hueso, que lo estamos viendo acá, un montón de pedacitos de hueso. Como yo veo que las placas, de forma sistemática, yo hago un barrido visual así, ta, 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 y hago un barrido visual longitudinal. ¿Sí? Esa es la forma que yo puedo detectar mis diagnósticos de lesiones, tanto de la placa de frente como de la placa de perfil. Vamos a seguir viendo varias imágenes como el arco gótico. El arco gótico, como lo ven acá, es esta figura, una parábola que nos determina si tiene regresión de la radio cubital distal. Acá tiene, definitivamente, estaría acá y este sería acá, hay ruptura del arco gótico por una fractura, y aparte, mira, nos está señalando una fractura del escafoides. ¿La tomografía es útil? Sí es útil. Yo creo que les he mandado unas imágenes de tomografía. Actualmente uno puede excluir parte del carpo, como el caso acá, y ver la articulación que de frente, que acá está mucho más claro. Entonces con eso podemos ver que los fragmentos, y tenemos que plantearlos si nuestros elementos de osteosíntesis son adecuados para esa fractura y si tenemos la capacidad de hacerlo o no. Hay que ser muy francos. Este video se los pasé, no lo tengo acá. Y vamos a ver la clasificación. La parte más odiosa, pero nosotros clasificamos, ya es una rutina, un ejercicio mental, como un juego, clasificamos porque nos sirve entender las fracturas y entendemos las fracturas para poder tratarlas, dejar las metas y el pronóstico. Por eso es la importancia de las clasificaciones.
Entonces, hay clasificaciones muy simples como fracturas articulares y extraarticulares. Existen epónimos, nombres propios, que nos preguntan en los exámenes de ingresos, en el examen de la residencia, por eso lo voy a nombrar. Lo que más me interesa es que ustedes lo describan, pero en este caso tiene una fractura extraarticular y esto se ha desplazado hacia el dorso. Esto se llama fractura de Coles. Pregunta de examen. Fractura de Smith, fractura extraarticular y se ha desplazado hacia volar. Volar es latín, se llama anterior, se llama fractura de Smith. Vamos a ver fracturas articulares parciales que son sumamente inestables. Vamos a ver dos tipos. La fractura de Barton volar, quiere decir, acá se ha fracturado la articulación parcialmente y vemos que todo el carpo se está luxando. Puedes llamarlo fractura luxación volar, de Barton volar, volar porque es anterior, y lo contrario, fractura articulación de Barton dorsal, porque se desplaza hacia el dorso. Son términos que tenemos que conocerlos, tal vez le voy a pasar a una placa de rayos X si es factible, para que ustedes puedan identificarlos, porque podían poder tener una imagen en el examen y preguntar en el examen de MIR si es qué tipo de fracturas existe. Existe otro tipo de fracturas, se llaman fracturas de chofer. Entonces tienen dos nombres propios, como lo ven, y esto es fracturas de la epífisis, y estas fracturas de la epífisis se lesiona concomitantemente los ligamentos del estilo del esteroide de radio con el carpo. Son fracturas sumamente inestables. Y otro tipo de fracturas por compresión de nombre propio, a mí no me gustan mucho los nombres propios, porque los traumatólogos somos simples, pero nos llegan a preguntar las fracturas de tie punch o de golpe de nudillo, y el cual impacta el semilunar en la meseta semilunar de radio, produciendo un hundimiento. Existen distintos tipos de lesiones por compresión, y acá va a haber una serie de clasificaciones que a veces nos llegan a confundir. Entonces, lo que nosotros tenemos que conocer de sí, una clasificación muy antigua de Friedman. ¿Por qué digo Friedman? Porque es una clasificación, es tan antigua, pero si tú hablas clasificación de Friedman 3, 4 en Japón, en Singapur, en Rusia, en Estados Unidos, te entienden. Entonces, por eso la importancia, la clasificación AO, que ustedes la están conociendo, y hay una serie de clasificaciones que lo voy a nombrar más que todo por un concepto de cultura general que no es necesario que se lo aprenda. Pero la de Diego Fernández, la de Friedman y la clasificación de AO debe tener los conceptos más o menos claros. La clasificación de AO tiene que bajarse apps, hay dos apps. Este app de clasificación me parece que estaba en reparación, ojalá que ya esté funcionando. Yo mandé un comunicado a la O Suiza para ver si lo podían ratificar. La clasificación de Meloni, digo, él la clasificó según las fracturas, la cantidad de huesos que tiene, de una parte, de dos partes, tres partes. Es solamente un concepto general para que ustedes tengan. Los traumatólogos, en momentos de la cirugía, sí describimos esto, cuántas partes tiene, pero no es muy interesante para que lo conozcan. La clasificación de Diego Fernández Júpiter está teniendo mucha vigencia actualmente, por es el mecanismo que de trauma es por flexión, el tipo 1, cizallamiento, fractura por compresión, fractura abulsión y fracturas que complejas. Más o menos sería así. Pero yo creo que conociendo la fractura de AO es suficiente. Y vamos a nombrar la clasificación que sí tienen que aprenderse, porque es la clasificación de Friedman. Vamos a hacer lo más fácil, vamos a marcar las fracturas pares. Las fracturas pares, 2, 4, 6, 8, se acompañan a fracturas del epífisis del cúbito, que son las fracturas del cúbito.
Comenzamos la fractura tipo 1, las fracturas extraarticulares puras, de tipo 2, fracturas extraarticulares con lesión del epífisis del cúbito, fracturas 3, fracturas que comprometen la articulación radiocubital, la radiocarpiana, sin lesión del cúbito, la tipo 4, la articulación radiocarpiana con fractura del cúbito, la 5 compromete la articulación radiocubital sin fractura del cúbito, la 6 compromete la articulación radiocubital distal con fractura del cúbito, la 7 compromete las dos articulaciones sin fractura del cúbito y la 8 compromete las dos articulaciones y la fractura del cúbito. ¿Por qué les comencé diciendo eso? Porque las preguntas del examen vienen así, ¿no? Mire, sobre todo en otros países, de repente van a aplicar. Dicen, fractura de Freeman tipo 6, ¿tiene compromiso de estiloides de radio? Y sí, sabemos que todas las pares tienen lesión de estiloides de radio, pero tenían que revisarlo, no me gusta que se aprendan, pero por lo menos tener un gráfico, un apps, una imagen de esto para que se den cuenta. Hay una clasificación de Dr. Meadows. El Dr. Meadows estuvo acá en el Perú, es un médico que de Hawái, tuve la oportunidad de operar con él. Y él hace un concepto de las 4 columnas, que ya hablamos de las 4 columnas, de las 3 columnas de Enrique Regazzoni, pero él agrega uno más, este es el cúbito, tanto dorsal como volar, el estiloide. Entonces ya complica un poquito más el concepto de las 4 columnas del doctor Meadows. La clasificación AO, vamos a revisarlas. Las fracturas A son las fracturas simples, las fracturas A2, fracturas de radio distal, prácticamente como una coles. La A3 ya se complica porque tiene una convolución en el dorso. ¿Cómo se puede tratar? Con fijación percutánea, que es decir, sin herida, se puede hacer una reducción ortopédica y pasar de estos clavos que de Kirchner. Acá hay ejemplos de osteosíntesis con clavijas que de Kirchner, se le coloca una férula y comienza su rehabilitación precoz. Las fracturas B ya vienen a ser más complejas, pues son totalmente inestables y requieren tipo de fijación. Vemos una fractura de Barton volar, acá está el ejemplo, de lo que requiere una placa de sostén o de soporte en el área volar, y se realiza la placa adecuada con un clavo Kirchner adicional. Las fracturas más complejas son las fracturas C, son sumamente complejas, es un reto para todos los traumatólogos, y estas son muchas fracturas que están llegando actualmente accidente de moto, de bicicleta. Entonces, ¿cómo vamos a tratar estas fracturas? ¿Qué tenemos que evaluar? ¿Qué tipo de fractura? La clasificación. ¿Qué hueso? Es distinto tratar a un paciente con osteoporosis de 80 años, 90 años. La comminución. El paciente que tiene comminución dorsal es un criterio de inestabilidad que conversamos, le requiere cirugía. Si está demasiado desplazado, si es de alta energía o de baja energía, hablamos, los traumas de alta energía tienen un pronóstico peor, y tiene asociado de partes blandas, puede tener lesión de tendones, de nervios, fracturas expuestas. Entonces, ¿qué tenemos que determinar? Vamos al principio. Si la fractura está desplazada o no está desplazada, ustedes lo conocen en forma fácil con una placa de rayos X. Si es articular o no es articular, usted está en condiciones de determinar si es articular o no con una placa de rayos X, o si ustedes no tienen cierta duda, la tomografía. Entonces, ¿en qué se resume esta clase? El conocimiento que fractura es inestable, que son los criterios de Fontaine, que lo vuelvo a repetir para que se les grabe, que significa una fractura inestable cuando tiene una lesión de la articulación radiocubital distal, cuando tiene un desvío dorsal mayor de 20 grados, convolución dorsal por sí lo hace inestable,
un acortamiento de radio de 10 milímetros y compromiso articular. El compromiso articular por sí también es un criterio de inestabilidad. Pero a veces nosotros somos muy pegados a los libros, a las letras, y vemos ya el paciente tiene una angulación dorsal que de 10 grados hay que operarlo, pero hay que verlo en contexto general, qué enfermedades tiene y qué riesgo. En la clase de prequirúrgico hablamos de los riesgos de los pacientes según las enfermedades que tiene y tenemos que valorarlo. En los pacientes ancianos, anciano también es relativo, ¿no? Se está hablando de ancianos de 65 años, pero ahora tenemos pacientes de 65 años que están jugando golf, están montando bicicleta, hasta corren tabla, veo algunos. Entonces tenemos que ver qué edad tienen y qué función tienen, qué actividad hace. Entonces, si un paciente de 70 años que tiene una actividad deportiva, entonces hay que dejarlo lo mejor posible. Entonces, los criterios serían, ya variar un poquito, si la angulación es menor de 10 grados, ya no estamos hablando que quede anatómico, es aceptable, una inclinación radial de 15 grados, ya no hablamos de 20 grados, sino que la mitad, una variante cubital de 3 milímetros y un escalón articular de 1 milímetro. Todo esto ya hay un consenso, ya en la O, de que ya dan cierta referencia que es aceptable en los ancianos. Vamos a ver este algoritmo de cómo se puede tratar todo este tipo de fractura y vamos a revisarlo todo. No vamos a revisarlo todo, sino lo principal, que toda fractura de radio distal, al final, ¿qué va a requerir? Medicina física y terapia física. Entonces, ahí se va a resumir todo. ¿Cómo puedo restaurar la anatomía de un radio? Cómo puedo tratar estas fracturas? Se puede poner un yeso, correcto, un fijación externo, correcto, fijación interna, que estamos hablando de la RAFIS, también. Vamos a ver cómo se trata con un yeso, la típica deformidad en dorso que de tenedor, hay edema, dolor intenso, tú lo palpas, es un dolor exquisito. La placa de rayos X, vemos una fractura típica de coles. Acá hay un desplazamiento, si yo lo voy a desplazar acá, veo el ángulo, un aproximadamente de 40 grados de desplazamiento dorsal. Ponemos silocaína local, se inyecta el foco de la fractura y hacemos esto. Hacemos primero tracción sostenida, hacemos un desplazamiento de la mano y la muñeca hacia el dorso. Con esto se desimpacta el lado dorsal y se desplaza hacia el lado anterior. Esas son las maniobras de reducción de las fracturas que tal vez habrá una oportunidad a ver de cuando inicien ya las prácticas, tal vez tengan suerte de ver una fractura que decolle. Y se coloca una yeso corto. Quiere decir, las fracturas de radio distal que requieren un yeso largo, ya se está hablando, si no lo puede soportar un yeso corto, ya son fracturas inestables. Entonces, si un inestable, irían de frente para cirugía. Las fracturas por tratamiento conservador son mucho más demandantes. Tanto en otros países pagan igual al traumatólogo si las pacientes se operan o si no se operan. Tratan idénticamente igual, porque eso es demandante para el traumatólogo, porque todas las semanas tenemos que evaluarlo, tomarle una placa de rayos X. Yo lo veo que este eje de acá está en 22 grados y a este nivel tiene una angulación de unos 11 grados hacia anterior, que es lo correcto en estas fracturas de radio distal. A la próxima semana le tomamos la placa de rayos X y se mantiene la reducción adecuada. Entonces, a las 3 semanas, si las 3 semanas no se ha desplazado, podemos decir que no se va a desplazar y el tratamiento va a ser adecuado con el tratamiento con yeso. Otra forma de tratar esto es mediante
fijación externa. La fijación externa fue creada para las fracturas expuestas, y ya hablamos en la primera clase. Entonces, las fracturas expuestas requieren de hacer una serie de curaciones, y los fijadores externos dan una inmovilización, preferentemente provisional, hasta que se curen las partes blandas, para después ir a una osteosíntesis mejor. La forma de colocar la fijación externa, hay varios tipos de sistema, varios montajes que podemos colocar, y esto lo digamos el quinto clavo. El quinto sexto realmente se pone 1, 2, 3, 4, se puede adosar o implementar la fijación con clavos adicionales, con rótulas. Las rótulas son estos sistemas amarrados a estos tubos. Esto se llama un sistema de fijador AO, es un sistema AO de fijación. Este sistema, hay múltiples marcas, es una marca Orthofix, es mucho más versátil. Yo veo que a pesar que lo han hecho, veo que esta articulación debe tener 22 grados, yo lo veo, esta articulación debe tener la mitad, 11 grados. Es decir, si es un paciente añoso, con poca actividad física, perfecto, quedaría ahí. Y vamos a ver a las reducciones cruentas, es decir, a las osteosíntesis, que realmente los traumatólogos nos hemos preparado para cirugía. Todo lo vemos cirugía, pero no todo se debe operar. Hay técnicas mínimamente invasivas que vimos ayer, las técnicas MIPO o MIO. Entonces, se colocan a través de la piel clavos, se usan pinzas reductoras, como este tipo de pinzas reductoras, y ahí se ponen pequeños clavos de Kirchner y se puede adicionar placas de osteosíntesis. Y vamos a ver fracturas mucho más complejas a este nivel. Una fractura, ¿es estable o no? Bueno, ya vemos que tiene una inclinación en el dorso. Esta inclinación en el dorso, yo lo vimos como unos 30 grados, la inestabilidad decía no más de 20 grados. Vemos una convolución dorsal, que en sí ya es criterios de inestabilidad, compromiso de la radio cubital distal, y hay una fractura articular. Entonces, una fractura inestable, ¿no? Se ha hecho una osteosíntesis mediante el sistema de placa, un abordaje anterior tipo Henry, que ha puesto una placa de osteosíntesis. Hay varias formas de colocar, varias formas. Entonces, la ingeniería, la biomecánica intervienen en nosotros qué queremos hacer. Si vamos a hacer una estabilidad absoluta, porque en las fracturas articulares casi nos manda a hacer la estabilidad absoluta. En caso que no se pueda, tenemos que poner placas de neutralización o placas que de sostén. Y vamos a ver este tipo de fragmentos específicos, si son fracturas mucho más... esto justamente lo trajo el doctor Medoff acá al Perú, que son cada plaquita para cada fragmento que de hueso. Entonces están los fragmentos que de hueso acá, y cómo hace la osteosíntesis. Ya le pasé el video ahora le pasé el video de cómo se debe o la parte más actualizada de hacer una osteosíntesis. ¿Qué cosa hay en el futuro? ¿Qué hay en el futuro? Entonces, ¿se puede hacer reducción ortopédica y uso que de cemento óseo? Quiere decir, ¿qué cosa hacemos los traumatólogos? Los traumatólogos que hemos visto, favorecemos que exista la cura espontánea de la fractura. Quiere decir que la fractura se consolide. No ponemos cemento, no ponemos cola ósea, no colocamos soldadura, solamente las condiciones para que el hueso suelde. ¿Cuáles son las condiciones? Es la reducción, que la fijación esté estable y conservar la circulación del hueso. Esos son nuestros principios. Son principios sumamente básicos y en sí
no aportamos mucho en la curación, que es solamente realizamos las condiciones para que el hueso tenga su proceso de autocuración. Pero ¿qué se está investigando? Se está investigando en cemento óseo, que son calcio, el sulfato que de calcio, fosfato que de calcio, que sean realmente compatibles. Entonces, tal vez en el futuro nosotros iríamos a una reducción ortopédica, es decir, una tracción, como hemos visto, de colocaríamos una inyección, por decirlo, de cola ósea o de cemento óseo, y se tratarían todos con inmovilización por 3 semanas. Yo creo que el futuro podría ser por ahí. Entonces, vamos a concluir este tema, un tema bastante interesante para dejar a las preguntas. Como fractura articular, las fracturas de radio distal no escapan a esto. El tratamiento se basa en restaurar la anatomía lo más exactamente posible. Tenemos que conocer la anatomía para poder medir sistemáticamente los ejes de radio y saber si está bien reducida o si hay desplazamientos. Diagnosticar correctamente, para eso, la placa de rayos X de frente, perfil, oblicuos y la tomografía. Yo en mi hospital, en los hospitales, la mayoría de hospitales de todo el mundo, placa o fractura, sospecha de fractura articular, prácticamente es sinónimo de tomografía. Como hemos visto, determinar los criterios de Fontaine, que es pregunta de examen, tiene que conocerlo, determinar si la fractura está desplazada, esto ya lo saben, determinar si es inestable, ya les dije, el tratamiento adecuado, si fractura inestable es cirugía, no es cuestión de operarlo y dejarlo abandonado el paciente en prequirúrgico, me parece que las alcancé, como unas guías, cómo los trato. Hay que hacer un seguimiento semanal de los pacientes que se han operado, curaciones semanales, el retiro de puntos a los 15 días. Si tiene férula, se retira a las 4 semanas, a las 6 semanas. Si es necesario poner las placas, poner unos clavos, a las 6 semanas se retiran de los clavos. Su control de rayos X a los 2 meses, y durante todo este periodo requiere tratamiento de medicina física. Entonces, no orientarlos adecuadamente va a haber problemas, como ya hemos visto, que en la clase pasada vimos una placa rota, un material de osteosíntesis roto por lesiones de tratamiento no adecuado. Pasaremos, creo que, al lado de las preguntas. Si hubiera preguntas, voy a dejar de compartir ahora. Y me gustaría, ahora que yo he conversado sobre ya fracturas, hablamos de fracturas de hombro, fracturas de húmero, fracturas de codo, la importancia de las fracturas del antebrazo, de ver que son fracturas que se comportan como una articulación, y las fracturas de radio distal, que era el tema de ahora, que es un tema importante por la cantidad de pacientes que ustedes van a ver con fracturas de radio distal. Ustedes tienen que saber hacer una reducción de la fractura, colocar una férula. Si la reducción es adecuada y no se ha desplazado, conocer los índices de radio, quiere decir, el goniómetro deben tenerlo a la mano o un transportador, saber medir. Sabemos que el truco es 22 de PA, la altura es 11, el perfil es 11. Entonces es muy fácil de acordarse los índices de radio. Los índices de radio, estamos hablando de las inclinaciones normales, tienen el apps ya de la clasificación, y hay otro apps de la O, Assessment, que nos indican qué hacer en cada fractura,
que está en reparación ahora, pero probablemente va a estar ágil para nosotros. Veo acá que hay 51 participantes, no están todos, pero está un número importante, vienen 60, me parece 70, y vamos a ver qué podemos ver algunas preguntas. Hay una pregunta que no le entendí bien, que las grabaciones están hábiles. Yo he visto que sí, no sé dónde están las grabaciones de estas clases, pero a veces en las grabaciones yo veo que uno pierde tiempo. Yo les mandé mis diapositivas, entonces en lugar de ustedes de escucharme, vean las diapositivas. Les he mandado unas preguntas que les estimule la lectura. Pueden leer, pueden leer las diapositivas, o pueden ustedes comenzar a investigar algunos temas, y yo voy a tratar de ir pasando, no temas de revisión, no lecturas, pero sí casos clínicos para que ustedes se incentiven a buscar, mediante la evidencia, el tratamiento de estos tipos de lesiones. Creo que si hay alguna pregunta más, ¿había algo más? Esperamos, estamos en hora, mira, estamos hecho exactamente la hora. Hemos exactamente, les mandé un video de cómo se tratan que las fracturas. Me parece que no tienen audio, pero con el conocimiento de anatomía de ustedes, de anatomía básica que ustedes han hecho, es fácil identificar qué estructuras tienen y cómo se hace la delicadeza de la cirugía, y me sigo comprometiendo a pasar en mi página web, que no sé cómo es mi página web, la verdad. Tenía yo más o menos que revisarle y mandarle cuál es la página web que yo tengo, que tengo un canal, que con el canal tal vez ustedes podrían tener ya podrían tener a una información más de, de, este, eh, eh, de algunas clases, de algunas clases. Ponte, le voy a mandar abordaje de radio distal. Ahorita le estoy mandando el, el link de abordaje. Buenos días, vamos a hablar sobre el abordaje dorsal, el abordaje de radio distal, que por ahí está. No sé si lo llegué a grabar. Parece que no. Yo no lo veo, pero debe estar por ahí, en chat. Doctora, pregunta, ¿podría explicar han puesto en decía una pregunta diciendo que sobre conminución dorsal? ¿Podría explicar? Hablamos en las clasificaciones de fracturas, y está en el glosario de termo conminución, el término más sencillo de decir, que está a pedacitos, por decirlo, decirlo, ¿no? Una fractura que está por pedacitos, entonces no tiene soporte en el dorso, lo que se hace una fractura inestable por sí. Yo le mostré acá esta imagen. Voy a tratar de volver a compartir la imagen, a ver si yo la puedo ver. Lo que yo hablamos de conminución de las fracturas. Ahorita que lo encuentro. Creo que lo están viendo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ven mi imagen? Ya. Entonces, si ustedes ven las fracturas simples,
por decirlo, tiene un trazo, ta, 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 un solo trazo. Las fracturas comminutas tienen pedacitos que de hueso. Si ustedes ven acá, acá tienen una cortical hundida, la otra cortical hundida acá, y yo veo varios pedacitos que de hueso acá, igualito. En lugar de ver un trazo simple, yo veo una nube acá, una pequeña nube, y pedazos de hueso por acá, pedazos de hueso por acá. Entonces, no es una fractura simple, sino es una fractura, por decirlo, a pedacitos, en varios fragmentos óseos, y ya fracturas comminutas ya son fracturas inestables. No sé si quedó claro que la respuesta, más o menos. Sí, Sí. doctor, muchas gracias. Eso lo expliqué, me parece, en las clases iniciales de clasificación de las fracturas, ¿no? ¿Qué cosa es una fractura inestable? ¿Alguna otra pregunta? Mira, como les dije, nuestro curso está a nivel... ahora cambió mucho que la traumatología. Por el nivel de informática, lo que hacemos acá, por lo menos yo puedo decir lo que me en mi hospital, lo que hacemos en mi hospital se hace en Japón, se hace en Estados Unidos, se hace en Francia, es igual, que no hay mucha diferencia de los tratamientos uno y otro, porque al año que están haciendo allá, en menos del año ya están los insumos para hacerlo acá. Y constantemente estamos viajando y haciendo cursos. Entonces no hay mucha diferencia en eso. La tomografía, desde mi punto de vista, tiene que hacerse en toda fractura articular. De arranque, fractura articular, pedir tomografía. En una placa radiográfica simple podía pasar desapercibida lesiones que complejas. Ponte una fractura comminuta, puede ser que no la vean si no tienen una tomografía de alta calidad. Yo les he mandado unas imágenes de placas de rayos X y unas imágenes de tomografía. Las imágenes de tomografía con reconstrucción 3D, uno puede rotar la imagen totalmente, como les he mostrado, y esas imágenes cuando uno rota, entonces la cosa es sumamente simple, ¿no? Ves los fragmentos, si uno ya sabe un poco los conceptos de las columnas de Ricci Regazzoni, ve qué columnas tiene, y si uno conoce un poco más de los fragmentos que tiene, que lo caracteriza el doctor Medoff, el doctor Medoff lo clasifica en las 4 esquinas, puede determinar si qué de estas esquinas están que fracturadas, son patrones de fracturas, y con eso poder hacer una osteosíntesis adecuada. No sé si responde a la pregunta. Entonces, fracturas articulares, sinónimo de tomografía, de frente, no hay que darle vuelta al asunto. Si no tuvieras tomografía, fracturas en posición oblicuas ayudan mucho. Oblicua derecha, izquierda de la muñeca te ayudan, pero como no estamos acostumbrados a ver esas fracturas, es muy difícil interpretarlas. Muy bien. Me parece que mañana continuamos la clase de fracturas de mano. Entonces, tal vez haga fracturas de mano en general. Tenemos que revisar qué es una fractura de Bennett, fractura de Bennett inversa, que generalmente preguntan, ¿no? Preguntan. Lesiones traumáticas que de mano, una área corta, y dejaremos a preguntas
y voy a tratar de mandarle, creo que le mandé las preguntas ya correspondientes a ese segmento, para que la lean y para que ustedes vayan a la clase con una inquietud mayor para que puedan preguntar. Si es factible, le voy a pasar un video de técnicas percutáneas de fractura de metacarpiano. Ok, entonces, si no hay mayor pregunta, les agradezco la atención y como les vuelvo a repetir, todavía es temprano, son las 9, tienen para estudiar hasta las 2 de la mañana como mínimo, entonces lo dejo para que descansen y se pongan a estudiar. Las preguntas del examen no son preguntas fáciles, la jefatura, la dirección, el programa académico nos hacen que preguntemos 20 preguntas por tema. Sacar 20 preguntas en un tema es porque quieren que le preguntemos todo. Entonces, no es tan fácil preguntar 20 preguntas de un solo tema, porque tiene que abarcar todo, y ellos van a seleccionar 4 o 5 al azar de cada tema. Por eso les he mandado unos prototipos de preguntas para que ustedes sepan el nivel de estudio que van a tener. Y esperemos pues que el curso sea bueno, que sepan la parte básica. Ustedes tienen como médicos generales saber qué es una emergencia, inmovilizar las fracturas, derivarlas, a quién le va a derivarlo y darle tratamiento inicial. El tratamiento de inicial marca mucho el pronóstico de las lesiones. Muy bien, muchas gracias a todos. Entonces, mañana continuamos con la clase de fracturas de mano. Está muy interesante el curso para mí. Espero que los casos clínicos los aprovechen. Cualquier duda que tuvieran, tanto de mis clases como de los casos clínicos, me lo consultan. Y es un chat que no es cerrado, que dice, no es que yo voy a ponerlos. Ustedes pueden poner casos clínicos que ustedes vean y las consultas correspondientes. Les agradezco que la atención. Tengo que ver los pacientes que he hecho la cirugía ahora, que salió corriendo, y conversamos luego. Muchas gracias a ustedes. Por favor, cuídense y hasta mañana. Cuídense. Muchas Chao, gracias. Gracias a todos. chao, cuídense. Interesante la clase ahora.